Año 1989, en Barcelona se enfrentan con piezas blancas Artur Yusupov, maestro de maestros, autor de literatura ajedrecística, gran jugador de origen soviético y hoy alemán, versus piezas negras, el campeón mundial reinante de la época, el temible Garry Kasparov, el ogro de Bakú. Se viene una partida súper agresiva, así es que ponte cómodo y disfrútala. Inicia Yusupov con caballo F3, Garry Kasparov responde caballo F6, C4, G6. Kasparov desde ya avisando que podría jugar una india de rey o una Grunfeld, dos de sus defensas favoritas contra el peón de dama blanco, a lo cual se podría llegar por transposición. Caballo C3, alfil G7, E4, D6, D4, enroque, alfil E2. Y hemos transpuesto a una defensa india de rey la variante clásica. E5, golpe central temático en todas o casi todas las indias de rey. D5, la variante Petrosian, donde aquel campeón del mundo se decantaba por esta jugada a fin de ganar espacio y bloquear el centro. A5, controlando la expansión blanca en el flanco de dama y a la vez habilitando la casilla A6 para su caballo y así esta pieza pueda desarrollarse. Alfil G5, una clavada típica de Tigran Petrosian que el gran Artur emula y cuya idea es clavar al caballo negro para obstaculizar el juego de las negras en el flanco de rey. H6, alfil H4, caballo A6, caballo D2, dama E8. Con esto Kasparov se desclava, prepara mover el caballo a la banda y así lograr el anhelado avance F5. Enroque. Primero, antes de emprender acciones por el flanco de dama, la seguridad del rey blanco es crucial. Luego se vendrán los planes ofensivos. Caballo H7, A3, alfil D7, B3, F5, E por F5, G por F5. Aquí también era posible capturar con alfil, es decir, alfil por F5, pero Kasparov está optando por una continuación mucho más aguda, que incluye un sacrificio de calidad. Entonces en la partida se jugó este G por F5, alfil H5 amenazando a la dama, dama C8, alfil E7. Con esto Yusupov asegura la ganancia de calidad. Torre 8, alfil por E8, dama por E8, alfil H4, E4. Jugada correctísima del ogro de Bakú, activando así la diagonal para su alfil de G7. Dama C2. Entonces acá podemos parar un momento y hacer una breve evaluación. Las blancas han salido de las complicaciones teniendo calidad de ventaja. Sin embargo, las piezas negras son activas y están bien situadas. Dama H5, activando a la dama y atacando al alfil de las blancas. Alfil G3, torre F8, alfil F4. Esto es un grave error de valoración. Para afrontar la iniciativa de las negras era totalmente necesario, en lugar de alfil F4, la jugada F4, no quedando claro quién estaría mejor. La jugada de la partida, es decir, alfil F4, hace que el rey de las blancas quede más expuesto. Dama G4, atacando al alfil nuevamente. G3, caballo G5, con idea de caballo H3 jaque, seguido de caballo por F4. Es por ello que Yusupov respondió rey H1, siguió la partida con caballo F3, torre a C1, caballo C5. Y vamos viendo que las piezas negras están invadiendo territorio blanco. Caballo por F3, dama por F3 jaque, rey G1, caballo D3, dama D2, entregando la calidad y protegiendo al alfil. Aunque la jugada dama E2 también defendería bien la posición. Entonces dama D2 se jugó en la partida. Alfil D4 por parte de Kasparov. Excelente jugada del ogro. Este entiende que haber recuperado la calidad con otra jugada en vez de alfil D4, como
caballo por C1 le llevaba a perder la fuerte iniciativa con la que cuenta. Es por eso que Kasparov, de manera correctísima, alfil D4, no capturando la calidad, sino que buscando la iniciativa. Torre C2, salvando así Yusupov la calidad, aunque esto es algo pasivo. Quizás era bueno atacar a la pieza negra más activa, el alfil de D4, con algo como caballo B5, y tras alfil por B5 y C por B5 se lograría aniquilar la pareja de alfiles de las negras. Pero bueno, en la partida se jugó torre C2, rey H7, H3, torre G8. Se amenaza a capturar en F4 al alfil blanco, considerando que el peón de G3 está clavado. Así es que ahora Yusupov juega rey H2, entendiendo esta amenaza. Dama H5, jugada decisiva. Ahora no puede impedirse el caballo por F4 de las negras con todas sus brutales consecuencias. Caballo D1, un error catastrófico de Yusupov, quien facilita las cosas para Kasparov. Acá en lugar de caballo D1 aguantaba más la jugada caballo E2, echando un ojo a su alfil de F4. Pero bueno, caballo D1 lo jugaba en la partida. Y ahora caballo E5. El error ahora grosero es de Kasparov, y es que ganaba fácilmente la jugada en vez de caballo E5, caballo por F4. Y si dama por F4, entonces alfil E5. Tras dama E3, F4. Dama por E4 jaque, alfil F5, G4, alfil por E4, G por H5, torre G2 jaque, rey H1, torre por F2 jaque a la descubierta, rey G1, torre por C2, con una partida ya ganada para las negras. De esa manera entonces se ganaba con caballo por F4. El ogro de Bakú omite esa continuación y juega caballo E5. Por supuesto la amenaza es caballo F3, doblete al rey y a la dama. Entonces F3 por parte de Yusupov y ahora caballo D3. Debido a los apuros de tiempo, Kasparov comienza a cometer imprecisiones. Acá en lugar de caballo D3, la jugada dura era dama por F3. Y tras torre por F3, caballo por F3, jaque y doblete, así es que rey G2, caballo por D2, torre por D2, alfil E5 amenazando alfil por F4, y en realidad las negras estarían mejor, un peón más y pareja de alfiles. Pero bueno, en la partida Kasparov jugó caballo D3 y Yusupov caballo E3. Otro error de Yusupov. Acá si las blancas hubieran jugado F por E4, su situación hubiera cambiado radicalmente. Pero Yusupov también tiene problemas en el reloj, así como Kasparov. Así es que de esta manera muchos errores, muchos movimientos casi sin meditarlos por parte, digamos, de ambos jugadores. Así es que caballo E3, caballo por F4, G por F4, alfil B6. Otro error grotesco de Kasparov. Con esto permite que las blancas logren contener el ataque negro. Aquí la jugada a realizar era dama H4, tocando en F4 con jaque y entrando a la posición blanca gracias a su torre de G8. Así es que bueno, omite esta continuación Kasparov por el apuro de tiempo, alfil B6, dama F2 frenando la entrada de la dama negra a H4, dama G6, aunque aquí la jugada alfil C5 era mejor, tocando la debilidad del peón de A3. Pero bueno, en la partida se jugó dama G6, torre 2, alfil C5, con la misma idea del ejemplo anterior, pero ya ineficaz. Ahora las blancas demostrarán que no deben defender ese peón de A3, sino jugar por anular al alfil de casillas claras y activar sus piezas en pos de agredir al rey enemigo. F por E4, F por E4, F5 amenazando a la dama, dama H5, torre D2. Se quita de la casilla de 2 para pasar al ataque a su dama y así no preocuparse de una posible caída de su torre N2. Torre G5. Con esto, Kasparov ya termina por quedar perdido. Una jugada que le llevaba tal vez a no perder era dama G5, atacando al caballo. Y luego de torre E2, entonces dama H5, atacando a la torre e impidiendo a la dama blanca liberarse. Y así no dejando sin protección a su torre D2.
Así es que otra vez, si torre de 2, entonces dama G5 y podrían ser tablas por repetición. Aunque claro, quizás las blancas tendrían jugadas para desviar ese alfil de C5. Por ejemplo, un torre de 2 primero, dama H5 y ahora B4. Y tras A por B4, A por B4 y alfil por B4, entonces un torre G1 y la posición sería incierta. Pero bueno, en la partida se jugó este torre G5, dama F4 por parte de Yusupov, la dama se desclava y pasa al ataque. Dama E8, una última jugada floja del gran Garry Kasparov, a lo que Yusupov juega caballo G4. Y ante esto Kasparov abandona la partida, pues ya se está amenazando un caballo F6 jaque y doblete del rey y dama. Así es que en caso de un dama F8 para impedirlo, entonces F6 y se toca en E4, que sería un dama por E4 con jaque, las torres pueden entrar en juego por la columna abierta G, y en suma las blancas están mejor gracias a la calidad de ventaja y lo expuesto del rey de las negras. Artur Yusupov sorprende al ogro, aunque quizás no tanto porque en aquellos años, sin dudas, Yusupov fue uno de los 4 o 5 mejores jugadores del planeta. Maestro de maestros, el gran Artur Yusupov. Si puedes, consíguete tus libros porque son oro puro. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que por supuesto tienen su espacio en nuestra plantilla de partidas inmortales. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.